Millonario llega sin avisar y ve a su hijo levantarse de la silla de ruedas. Un millonario regresa a casa sin avisar, esperando hallar la rutina intacta. Pero lo que ve lo deja paralizado. Su hijo, condenado a una silla de ruedas, intenta ponerse de pie con la ayuda silenciosa de la empleada. ¿Cómo logró lo que médicos y fortunas no pudieron? Lo que parecía un milagro oculta secretos, miedos y una verdad capaz de derrumbar el orgullo más implacable. Nunca pensé que un día cualquiera pudiera convertirse en un giro para toda una vida. Era una tarde tibia, con ese resplandor del sol que se cuela entre los vitrales y pinta el mármol de la mansión con reflejos dorados. Yo había abierto las cortinas del gran salón para que Daniel, sentado en su silla de ruedas, pudiera sentir el calor en la piel. Habíamos pasado semanas trabajando en secreto, con pequeños ejercicios que parecían insignificantes. Mover los dedos de los pies, enderezar la espalda, sostener unos segundos más el equilibrio sin caerse hacia un lado. Cosas tan pequeñas que cualquiera las consideraría inútiles, pero para nosotros eran victorias. Ese día, Daniel insistió más de lo habitual. Tenía los ojos encendidos de una determinación que yo no le había visto en meses. Carmen, hoy quiero ponerme de pie otra vez, pero no solo apoyado en ti. Quiero intentar un paso. Mi corazón se apretó. Siempre me debatía entre el miedo de verlo caer y la certeza de que su voluntad debía ser alimentada, no sofocada. Me acerqué, puse mis manos a los costados de sus brazos y lo animé a respirar hondo. Sentí el temblor recorrer su cuerpo, un estremecimiento que no era solo físico, sino también de coraje. Poco a poco, fue elevándose. Primero, medio paso, después un movimiento más decidido. Y entonces lo vi. Un niño que había sido prisionero de una silla, sosteniéndose por sí mismo, con los músculos tensos como cuerdas, con el sudor brillando en la frente, pero de pie. Dio un paso, torpe, inseguro, pero un paso. La emoción me desbordó hasta las lágrimas, aunque las contuve para no romper su concentración. En esos segundos, Daniel parecía crecer años enteros. Y fue entonces cuando la puerta principal se abrió. El eco de los zapatos resonó en el mármol del vestíbulo como un trueno inesperado. Yo giré la cabeza y lo vi. El señor Karim, alto, impecable en su traje azul royal, con el cabello oscuro salpicado de canas en las sienes. Su expresión, normalmente dura y controlada, se quebró en un gesto de incredulidad. Se quedó clavado en el marco de la puerta, como si no supiera si había entrado en la casa correcta. Mis manos sudaban, pero no solté a Daniel. El niño, en cambio, sonrió con esa inocencia que no entiende de silencios cargados. Era la sonrisa de quien acaba de descubrir que puede desafiar lo imposible. El señor Karim cerró la puerta lentamente, sin apartar los ojos de nosotros. Dio un paso hacia adelante, luego otro, y se detuvo en medio del salón. Su respiración se volvió audible, pesada. Abrió los labios, pero no salió palabra alguna. Yo sentí que mi mundo pendía de un hilo. Nunca había ocultado nada con mala intención, pero sabía que para él, un hombre acostumbrado a controlar cada detalle con dinero y poder, aquel secreto podía ser interpretado como una traición. Me temblaban las piernas, no por miedo a perder el empleo, sino porque entendía que en ese instante estaba presenciando algo que lo desarmaba. El salón, tan grande y solemne, se convirtió en un escenario de silencio. Podía oír el tic-tac lejano de un reloj de péndulo, el roce de las cortinas movidas por el viento, y hasta mi propio corazón golpeando en las costillas. Daniel, todavía de pie, giró la cabeza hacia su padre y dijo con voz entrecortada: «Papá, mira». Fueron 2 palabras nada más, pero bastaron para romper las murallas de un hombre que se creía dueño de todo, menos de aquel milagro. Karim parpadeó, como si buscara asegurarse de que lo que veía era real.
Y en ese instante comprendí que la vida en esa mansión jamás volvería a ser igual. El niño ya no era solo un paciente que necesitaba cuidados, ni un heredero protegido por médicos costosos. Era un guerrero que había aprendido a levantarse. Yo me incliné suavemente para ayudarlo a sentarse de nuevo en la silla. Daniel estaba agotado, pero radiante, como si hubiese conquistado una montaña. El señor Karim permaneció inmóvil, con la mandíbula tensa, incapaz de reaccionar. Lo único que escuché de él fue un susurro, casi imperceptible. ¿Cómo es posible? No supe qué responder. Tampoco era necesario. Lo que había ocurrido frente a sus ojos era tan claro como el mármol bajo nuestros pies. El niño estaba volviendo a caminar, y nada de lo que había invertido en tratamientos o diagnósticos había logrado lo que la paciencia, el cariño y la fe silenciosa habían construido. Esa noche, al retirarme a mi habitación, me quedé mirando mis propias manos. Eran las mismas que fregaban pisos, las mismas que limpiaban ventanas, pero también eran las que habían sostenido un sueño hasta convertirlo en realidad. Y supe, en lo más profundo de mí, que esa casa estaba a punto de volverse un campo de batalla, el orgullo de un padre contra la esperanza de un hijo. La noche en que el señor Karim regresó sin avisar me costó dormir. Me quedé en vela, escuchando los crujidos de la mansión, preguntándome qué pasaría al día siguiente. Había visto en sus ojos una mezcla de asombro y desconcierto, pero también una sombra que no supe interpretar. No me gritó, no me cuestionó de inmediato, pero su silencio fue aún más inquietante que cualquier reproche. Al amanecer, cuando bajé a la cocina para preparar el desayuno, lo encontré ya sentado en el comedor, con el traje puesto y la mirada fija en una taza de café. Daniel apareció poco después, empujando la silla de ruedas con cierta torpeza. Su padre lo observaba como si lo estuviera viendo por primera vez. «Quiero saberlo todo», dijo Karim sin rodeos. «¿Desde cuándo ocurre esto?» Daniel se quedó helado, y yo sentí el peso de la pregunta como si me cayera encima. Había llegado el momento que tanto temía. Revelar el secreto que habíamos guardado durante meses. «Papá», empezó el niño con voz insegura. «Desde hace tiempo, pero todavía me cuesta». Yo intervine para darle valor. «Señor, fue un proceso lento. Empezamos con ejercicios de respiración, de equilibrio. No fueron milagros, sino constancia. Él se atrevió porque nunca dejó de intentarlo». Karim me miró con los ojos entrecerrados, como evaluando si creerme o no. Había en su expresión un reproche velado, como si mi atrevimiento hubiera herido su orgullo. «¿Y por qué no me lo dijeron antes?», preguntó, esta vez con voz más grave. Daniel bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Yo podía sentir su lucha interna. No quería desafiar a su padre, pero tampoco quería traicionar nuestra verdad. Finalmente, se animó a responder. «Porque tenía miedo, papá. Miedo de que me obligaras a volver con los médicos. Con Carmen me siento distinto». El silencio que siguió fue tan espeso que incluso el tic-tac del reloj de pared pareció detenerse. Karim se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre la mesa, y me lanzó una mirada que atravesaba como una daga. «¿Qué clase de juego es este?», dijo con frialdad. «Gasté fortunas en especialistas, en equipos, en clínicas de renombre, y ahora me encuentro con que una empleada logra lo imposible en secreto». Sentí que debía mantenerme firme. No podía dejar que la vergüenza me silenciara. «No es un juego, señor. Es fe, es paciencia». Daniel necesitaba a alguien que lo escuchara, no que lo tratara como un caso perdido. Mi voz temblaba un poco, pero no desvié la mirada. Karim se quedó inmóvil, con los labios apretados, como si estuviera a punto de explotar. Entonces, Daniel habló con una valentía inesperada. Ella nunca me hizo sentir roto. Los médicos me miraban como si fuera un fracaso. Con Carmen,
Siento que todavía puedo. Las palabras del niño cayeron como un martillo. Karim se reclinó en la silla, con los ojos brillantes de una furia contenida. Yo sabía que no estaba enfadado solo conmigo, sino consigo mismo, por no haber estado allí, por haber delegado todo en otros, por haber perdido el lugar de confianza que ahora ocupaba una mujer invisible para él. Para calmarlo, decidí mostrarle lo que hacíamos. Saqué la barra de ejercicios plegable que guardábamos tras un biombo y la coloqué frente al ventanal. Daniel me miró, buscando confirmación. Le sonreí con suavidad y asentí. «Si quieres, muéstrale, Daniel», le dije. El niño tomó aire, posó las manos sobre la barra y lentamente se incorporó. El temblor de sus piernas era evidente, pero se sostuvo. Karim lo miraba sin pestañear, como si no quisiera perderse ningún detalle. Daniel dio un paso, breve pero firme. Luego otro, más inseguro, y volvió a sentarse, exhausto pero orgulloso. Yo no aplaudí, no quise romper el momento. Me limité a decir, cada día logra un segundo más que el anterior. El señor Karim pasó una mano por su frente y cerró los ojos por un instante. Cuando volvió a abrirlos, ya no había incredulidad en ellos, sino una furia silenciosa mezclada con dolor. Me ocultaron la verdad. Mi propio hijo. Y usted. Su voz no fue un grito, pero retumbó más que un trueno. Me quedé callada. Sabía que cualquier palabra de mi parte solo alimentaría su enojo. Daniel, en cambio, se inclinó hacia adelante en la silla y dijo con firmeza: «No fue para engañarte, papá. Fue porque necesitaba creer en mí, no en tus médicos». Yo contuve la respiración. Ese niño, al que tantas veces vi llorar en silencio por no poder seguir el ritmo de otros niños, estaba enfrentando a su padre con una madurez que no cabía en sus 10 años. Karim no respondió. Se levantó de la mesa y se marchó, dejando tras de sí un silencio que pesaba más que sus palabras. Esa noche, al arrebujar a Daniel entre las sábanas, él me tomó de la mano y susurró: «Ahora lo sabe. ¿Crees que me deje seguir?». Yo lo miré y acaricié su cabello. «No lo sé, hijo, pero pase lo que ya lograste, nadie podrá quitártelo». Cuando apagué la lámpara y cerré la puerta, lo encontré en el pasillo. Karim estaba allí, de pie en la penumbra, observando en silencio. Nuestros ojos se cruzaron un instante. En los suyos vi dolor, rabia y una grieta que apenas comenzaba a abrirse. Y supe que el verdadero conflicto acababa de empezar. La mañana siguiente se levantó con un silencio extraño. Yo estaba en la cocina, preparando el desayuno, cuando escuché los pasos del señor Karim recorriendo el pasillo. Era raro verlo a esa hora en casa. Normalmente salía temprano, antes de que el sol terminara de iluminar el mármol del vestíbulo. Pero ese día no salió. Permaneció allí, rondando como un león que olfatea una amenaza invisible. Cuando entró al comedor, llevaba su traje azul perfectamente planchado, pero sus ojos revelaban algo distinto. Estaban rojos, cansados, como si no hubiera dormido. Se sentó frente a Daniel, que jugaba con un pedazo de pan sin atreverse a comer. Yo serví el té tratando de parecer invisible, aunque sentía que la tensión era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. El señor Karim habló primero. «Daniel, quiero que me digas la verdad. ¿Por qué me ocultaste todo esto?». El niño se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el mantel blanco. Yo podía sentir cómo le sudaban las manos, porque las tenía apoyadas sobre las rodillas. No respondía. Fue entonces cuando yo, con voz suave, intenté aliviar el peso del silencio. «Señor, él no quería ocultarle nada para hacerle daño. Solo necesitaba tiempo. Tenía miedo de que lo obligaran a volver a los médicos». Karim levantó la vista hacia mí. Esa mirada era como un cristal afilado. No necesitó alzar la voz para que me atravesara. «¿Y usted cree que tenía derecho a decidir eso?».
¿Usted? ¿Que no sabe nada de medicina? ¿Que ni siquiera...? Se detuvo. No completó la frase, pero yo entendí lo que callaba. Una empleada de limpieza. Eso era lo que él veía en mí. No alguien que pudiera cambiar el destino de su hijo. Antes de que yo pudiera responder, Daniel alzó la cabeza. Su voz era temblorosa, pero firme. Papá, no fue culpa de Carmen. Fui yo quien le pidió que lo mantuviéramos en secreto. Karim abrió mucho los ojos, sorprendido de escuchar una confesión tan directa. ¿Tú? ¿Mi propio hijo me escondió algo así? El niño apretó los puños. Tenía miedo de que lo arruinaras todo con tus médicos. Ellos me trataban como si estuviera roto. Carmen me trató como si aún pudiera caminar. Me quedé sin aliento. Nunca había escuchado a Daniel hablar con tanta claridad, mucho menos frente a su padre. Era como si el niño hubiese encontrado, de repente, una voz que le pertenecía desde siempre. El señor Karim se recostó en la silla, respirando hondo, con el ceño fruncido. Yo lo veía debatirse entre la rabia y el orgullo herido. Era un hombre que siempre había confiado en el poder de su dinero, en los diagnósticos de los especialistas más caros, y ahora se encontraba frente a una realidad que lo despojaba de todo ese control. Su hijo avanzaba gracias a alguien que él apenas consideraba. A partir de ahora, dijo con voz grave, como dictando sentencia, quiero supervisar cada ejercicio. No habrá nada más a escondidas. Yo decidiré qué se hace y qué no. Mi pecho se apretó. Sabía lo que significaban esas palabras. Control absoluto, imposición. Si convertía los avances de Daniel en un espectáculo supervisado, corríamos el riesgo de apagar su frágil confianza. Yo bajé la mirada, para no encender más su enojo. Como usted diga, señor, respondí, aunque mi voz llevaba el peso de la preocupación. Daniel me miró con desesperación. Sus ojos decían lo que sus labios no se atrevían a pronunciar. No me dejes solo. La comida terminó en silencio. Nadie probó casi nada. Cuando acompañé a Daniel de regreso a su cuarto, él me tomó de la mano. ¿Y ahora qué, Carmen?, susurró. Si él se mete, lo arruina todo. Lo abracé despacio, acariciándole el cabello. Confía en lo que ya lograste. Nadie puede borrar lo que tus piernas hicieron ayer. Lo demás, lo enfrentaremos juntos. Cuando salí del cuarto, lo encontré en el pasillo. El señor Karim estaba allí, de pie, observando. Sus ojos se clavaron en mí, no con odio, sino con una mezcla peligrosa de orgullo lastimado y dolor. En ese momento entendí que el verdadero enemigo no era su desconfianza en mí, ni los médicos, ni siquiera la enfermedad de Daniel. Era su orgullo, ese muro invisible que lo hacía incapaz de aceptar que lo más valioso de su vida no podía comprarse. Y yo también comprendí algo más, que a partir de ese día, la casa se convertiría en un campo de batalla silencioso, donde el amor y el orgullo lucharían cada mañana, en cada gesto, en cada respiración. La casa pasó el día respirando hondo, como si cada pared contuviera el aire para no desatar una tormenta. El señor Karim no salió. Su presencia ocupó corredores, escaleras y alfombras con una quietud que imponía más que cualquier grito. Yo me dediqué a mis tareas con movimientos medidos, sin ruido de platos ni de puertas, procurando que Daniel no sintiera el temblor que me recorría por dentro. Él fingía normalidad, pero cada tanto me buscaba con la mirada, como quien comprueba que la cuerda que lo sostiene aún no se ha roto. Al caer la tarde, el comedor parecía una sala de audiencias, el mantel impecable, los candelabros de plata encendidos antes de tiempo, los cubiertos alineados como un juramento. Serví una crema ligera y un plato de pescado que apenas fue tocado. El silencio pesaba sobre la mesa con la consistencia del plomo. Por fin, el señor Karim dejó la cuchara, se limpió los labios con una servilleta y habló con esa calma que anuncia decisiones irrevocables. Mañana vendrá un especialista de confianza, dijo. Evaluará a Daniel y definirá un plan.
No habrá más improvisaciones. Daniel apartó la vista del plato y me miró como si el aire se hubiera vuelto de vidrio. Su voz salió pequeña, pero nítida. No quiero, papá. El metal de los cubiertos vibró contra la losa. Karim arqueó una ceja, sin perder la compostura. No es una invitación, hijo. Es lo que corresponde. Yo no sabía si intervenir o guardar silencio. Parte de mí quería decir que lo que habíamos construido no era improvisación, sino método. Paciencia. Escucha. La otra parte entendía que cualquier palabra mía podía incendiarlo todo. Al final, elegí la verdad, pero en voz baja. Señor, dije. Daniel está respondiendo a una forma de trabajo que respeta sus tiempos. Una evaluación puede ser útil, pero si lo empuja hacia el miedo, perderemos terreno. Karim me sostuvo la mirada. En sus ojos no había ira, sino una especie de ofensa antigua, la de un hombre que siente cuestionada su capacidad de proteger. Agradezco su buena voluntad, Carmen, pero aquí se hará lo correcto. Lo decide un médico, no una empleada. La palabra me atravesó con su filo, pero no dejé que me sangrara el orgullo. Yo no vine a esa casa a disputar títulos, pensé, sino a sostener una esperanza. Daniel inspiró hondo y, contra todo pronóstico, habló con una firmeza que no le conocía. No quiero volver a sentirme un experimento, dijo. Con los médicos es como si mi cuerpo fuera una tarea que siempre saco mal. Con Carmen puedo intentar sin que me duela el alma. El señor Karim abrió la boca para replicar, pero se detuvo un segundo. Ese segundo bastó para que su silencio revelara el costo de la decisión. No era fácil para él oír que otro ocupaba el lugar de la confianza. Lo supe por la manera en que apretó la servilleta hasta arrugarla. No te estoy pidiendo permiso, Daniel, dijo al fin. Te estoy cuidando. Cuidarme no es decidir por mí todo el tiempo, respondió el niño. Cuidarme es quedarte cuando tengo miedo. La frase quedó suspendida entre los tres como un puente recién tendido. Yo respiré con cuidado, sosteniendo a Daniel con la mirada, pidiéndole sin palabras que no convirtiera su valor en desafío. Karim se reclinó levemente en la silla, dejó la servilleta sobre el plato y cambió de tono, más bajo, más íntimo. Cuando te vi de pie, creí que estaba soñando, confesó. Y cuando supe que había sido sin mí, sentí que me habían cerrado la puerta de mi propia casa. Aquello no iba dirigido a mí, pero me atravesó igual, porque decía en voz alta lo que yo había adivinado desde el pasillo. No era solo orgullo herido, era miedo a quedar fuera del lugar donde se recupera a un hijo. Me incliné ligeramente hacia Daniel para acomodarle la manga, un gesto mínimo para recordar que seguíamos en el mismo equipo, aunque la mesa nos separara en trincheras. Podemos encontrar un punto medio, dije con prudencia. Que el especialista observe sin intervenir hoy. Que vea cómo trabajamos y proponga después. Si Daniel se siente respetado, abrirá la puerta al cambio. Si se siente juzgado, la cerrará. El señor Karim no respondió de inmediato. Se levantó y recorrió con la mirada el comedor como quien comprueba el perímetro antes de firmar un contrato. Mañana vendrá, repitió, y observará primero. No era una concesión plena, pero era un paso. Daniel soltó el aire con alivio y yo asentí. La tensión descendió un grado, apenas suficiente para que el postre no se derritiera abandonado. Sin embargo, lo más difícil no había pasado. Las heridas que no sangran tardan en cicatrizar. Luego de la cena, lo acompañé hasta su cuarto. Le dejé la lámpara encendida y me senté a su lado. Mañana tendrás que escuchar con paciencia, le dije. Y yo, con más paciencia todavía. Si empieza a hablar como los otros, me voy, susurró. Si te sientes desbordado, me haces esta señal. Puse mi palma abierta sobre la sábana, a la altura de su rodilla. Yo detengo la escena. No estás solo en la sala. Me apretó los dedos con una gratitud cansada. Antes de apagar la luz, me pidió algo que me partió en dos. Si él no aguanta, si vuelve a querer decidir todo,
No me dejes. No te dejo, prometí. Pero también voy a enseñarle a quedarse. A veces los padres se asustan cuando lo imposible empieza a suceder. Salí despacio y cerré la puerta sin ruido. En el pasillo, el señor Karim estaba de pie, como si el corredor le ofreciera una tregua. No apartó la mirada cuando me acerqué. «Mañana lo veré todo», dijo. «Si lo que hacen funciona, sabré reconocerlo. Si no, pondré fin a esto». Asentí. No había otra respuesta posible. Caminé hacia la sala y, por pura costumbre, desplegué la barra frente al ventanal. La noche era un espejo negro donde las luces de la ciudad latían como faros lejanos. Toqué el metal frío y recordé las primeras veces. Las respiraciones contadas, el sudor en la nuca de Daniel, mi miedo sosteniéndolo sin tocarlo. No sabía qué traería la mañana, pero sí sabía que, cuando llegara, nos encontraría con el trabajo hecho. Una paciencia entrenada, una fe con músculos, un niño que ya no pedía permiso para creer. Apagué las lámparas del salón y quedé a oscuras unos segundos, escuchando el propio latido de la casa. No temía al especialista, temía al juicio. Temía que el miedo del padre borrara la voz del hijo y la mía. Pero también sabía, por esas certezas que no se discuten con los libros, que lo que habíamos levantado no se derribaba con un informe. Regresé a mi cuarto y dejé la puerta entreabierta, como hacía las noches en que Daniel soñaba con precipicios. Desde la ventana, el jardín se extendía en sombras suaves. Pensé en las plumas que él coleccionaba antes del accidente, en los frascos vacíos esperando un nuevo vuelo. Mañana, con un testigo más en la sala, tendríamos que demostrar que los pasos también son un tipo de ala. Me acosté sin desvestirme del todo, lista por si me llamaban. Y antes de que el sueño me alcanzara, supe que la confrontación no había terminado. Solo había aprendido a hablar en voz baja. Al día siguiente, cuando sonara el timbre y la puerta se abriera para ese especialista de confianza, comenzaríamos otra clase de prueba. No de músculos, sino de confianza. Y en esa prueba, yo también tendría que sostenerme de pie. La mañana siguiente amaneció con un aire pesado, como si la mansión supiera que algo se avecinaba. Me levanté temprano, con la intención de preparar a Daniel para la visita del especialista que el señor Karim había anunciado la noche anterior. Sin embargo, el timbre nunca sonó. Nadie vino. El médico no apareció. Me di cuenta de que todo había sido una advertencia, una amenaza envuelta en la palabra mañana. El verdadero examen era otro, el que Karim pensaba hacer por sí mismo, y lo confirmaría muy pronto. A media mañana, Daniel y yo estábamos en el salón. Habíamos decidido practicar un poco antes del desayuno. El niño, con una energía diferente, parecía decidido a demostrar que podía. Se levantó con esfuerzo, sujetando la barra metálica, y dio un par de pasos con una determinación que me llenaba de orgullo. Entonces, sin aviso, escuchamos los pasos en el pasillo. El eco fue inconfundible, lento, firme, como el sonido de un juez entrando en la sala. La puerta se abrió y apareció el señor Karim. Se quedó en el marco, observando sin decir palabra. Daniel, sobresaltado, estuvo a punto de perder el equilibrio, pero lo sostuvo como un guerrero que sabe que lo están poniendo a prueba. Así que era cierto, dijo Karim al fin, con una voz grave que heló el aire. Lo han estado haciendo a mis espaldas. Yo abrí la boca para hablar, pero Daniel me ganó la palabra. Papá, llevamos meses practicando. No te lo dije porque pensé que no lo entenderías. El rostro del señor Karim se endureció. Dio unos pasos hacia adelante, con la mirada fija en mí. ¿Meses? ¿Meses de secretos en mi propia casa? Quise responder con calma. Señor, no fue secreto por malicia. Daniel necesitaba avanzar a su propio ritmo. La presión podía destruir lo que apenas estaban haciendo. Él apretó los labios, conteniendo una furia silenciosa. Sus ojos, oscuros y profundos,
tenían un brillo de dolor. Invertí fortunas en especialistas, en terapias, en equipos, y ahora me entero de que mi hijo camina por primera vez, gracias a una empleada. La palabra me golpeó. Empleada. Así era como me definía, reduciendo todo lo demás a ese título. Pero no bajé la cabeza. No podía, no cuando Daniel estaba escuchando. El niño, con voz temblorosa, añadió: «Papá, no fue para engañarte. Fue porque con ella. Yo sí creí en mí mismo». Hubo un silencio denso, como si el aire se hubiera llenado de piedras. El señor Karim se pasó una mano por el rostro, con un gesto de cansancio. Sus hombros, siempre erguidos, parecían más pesados que nunca. «Me siento traicionado», murmuró. Yo respiré hondo. No lo traicionamos, lo protegimos. A veces, lo que florece necesita crecer a la sombra antes de enfrentar la luz. Karim me miró entonces de una manera diferente. No con rabia, sino con algo más hondo. La herida de un padre que descubre que ya no es la primera fuente de confianza para su hijo. Y eso duele más que cualquier traición. Daniel se dejó caer en la silla, agotado, pero con los ojos brillantes de determinación. Tomó mi mano y la sostuvo con fuerza, como si quisiera decirle a su padre que yo era ya parte de su sostén. El señor Karim dio media vuelta y salió del salón sin decir más. El eco de sus pasos quedó rebotando en las paredes. Yo lo observé marcharse sabiendo que algo se había roto. Quizá no entre él y su hijo, porque el amor de un padre es demasiado fuerte para quebrarse del todo, pero sí en la imagen que tenía de sí mismo. Ese día entendí que el verdadero enemigo en esa casa no era la enfermedad de Daniel, ni siquiera la silla de ruedas. Era el orgullo de un hombre incapaz de aceptar que a veces lo imposible se logra en silencio, lejos del dinero y de los títulos. Y aunque me temblaban las manos, supe que no retrocedería, porque había visto a un niño ponerse de pie, y esa verdad ya nadie podía esconderla. La mansión amaneció con un cielo gris, cargado de nubes que presagiaban tormenta. Yo me levanté antes que todos, como siempre, y recorrí el pasillo con la bandeja del desayuno en las manos. El silencio era tan espeso que parecía un manto. Sabía que algo estaba a punto de romperse. Podía sentirlo en cada crujido de la madera, en cada sombra que se deslizaba por las paredes. El señor Karim no salió temprano como acostumbraba. No hubo llamadas de negocios, ni chofer esperando en la puerta. Permaneció en su despacho durante horas, caminando de un lado a otro. Lo escuchaba desde la cocina. Un ir y venir constante, como un animal enjaulado. Daniel lo percibía también. El niño estaba inquieto, con los dedos entrelazados, preguntándome con los ojos lo que no se atrevía a decir con palabras. A media tarde, decidimos practicar unos minutos. Saqué la barra portátil y la coloqué frente al ventanal, donde la luz entraba a ráfagas. Daniel se incorporó lentamente, con la respiración agitada pero firme. Su rostro estaba serio, decidido a no ceder terreno. Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió de golpe. Karim entró con paso enérgico, los ojos encendidos de determinación. Se detuvo frente a nosotros, con la voz firme como un martillo. «Esto termina hoy». Me quedé helada. Daniel me miró, aterrado, y luego volvió su mirada a su padre. Karim avanzó un par de pasos más. «Carmen, después de hoy usted ya no trabajará aquí. No pienso permitir que siga jugando con la salud de mi hijo». Las palabras me atravesaron. No pensé en el empleo, ni en el techo, ni en la seguridad que perdería. Lo que me dolió fue imaginar a Daniel quedándose sin alguien que lo creyera capaz. Me quedé muda, sin saber cómo responder. El niño, en cambio, estalló con una fuerza que no conocía en él. «¡No!», gritó, con la voz quebrada pero firme. «¡Ella no se va!». El eco de ese grito sacudió la sala. Karim lo miró, sorprendido de ver a su hijo desafiarlo de esa manera. «Hijo, no entiendes», dijo, intentando suavizar.
Ella no es especialista. No está preparada. Si sigues así, podrías lastimarte. Daniel se aferró a la barra, con los brazos tensos y las piernas temblorosas. Prefiero caerme con Carmen que volver a sentirme una carga en manos de doctores que nunca creyeron en mí. Mi corazón latía con fuerza. Nunca había escuchado a Daniel hablar así, con tanta convicción. El señor Karim apretó la mandíbula, tratando de recuperar el control. No voy a permitirlo. Fue en ese momento cuando Daniel decidió demostrar lo que había conquistado. Inspiró hondo y, sin esperar ayuda, se incorporó. Yo levanté las manos, preparada para sostenerlo si caía, pero no lo toqué. Sabía que ese instante debía ser solo suyo. «Mírame, papá», dijo entre jadeos. «Mírame». Y dio un paso. Su cuerpo tembló como un árbol azotado por el viento, pero el pie avanzó. Después vino otro paso, más inseguro, con el sudor resbalando por su frente. La respiración se volvió un jadeo. Yo lo acompañaba con la mirada, conteniendo las lágrimas, dándole fuerza en silencio. Karim dio un paso hacia adelante, instintivamente, como queriendo detenerlo, pero se quedó quieto. Sus ojos, por primera vez, no tenían dureza, sino miedo. El miedo de ver a su hijo caer, pero también el miedo de descubrir que lo estaba logrando sin él. Daniel tropezó con su propio pie. Por un instante, todo pareció derrumbarse. El silencio en la sala era absoluto, tan profundo que podía escuchar el latido en mis sienes. Pero el niño se aferró al aire, recuperó el equilibrio y gritó con todas sus fuerzas. «Puedo hacerlo. Un paso más», y se dejó caer en la silla, exhausto, empapado en sudor, con el pecho subiendo y bajando como un tambor. Pero sonreía con un orgullo que lo iluminaba por completo. Yo me arrodillé frente a él, le sequé la frente con un pañuelo y le susurré: «Hoy llegaste más lejos que nunca». Daniel me miró con los ojos llenos de lágrimas. «Lo hice porque tú creíste en mí». Giré la cabeza. El señor Karim estaba de pie, inmóvil. Su traje azul impecable parecía un disfraz roto. Tenía los ojos húmedos, y por primera vez lo vi desarmado. No el hombre de negocios, no el millonario, no el jefe. Solo un padre, enfrentado a la verdad de que su hijo había encontrado fuerza en otro lugar. Se llevó las manos al rostro y bajó la cabeza. El silencio ya no era de rabia, sino de derrota. Una derrota que no lo hacía menos padre, sino más humano. Afuera, la tormenta rompió en truenos. La lluvia golpeó los ventanales con fuerza, como si el mundo quisiera acompañar la batalla que acabábamos de librar dentro de la mansión. Yo entendí que ese era el momento decisivo. Nada sería igual después de ese día. La tormenta continuó golpeando los ventanales durante toda la noche. El eco de los truenos se mezclaba con el silencio espeso que había quedado en la casa después de lo ocurrido. Yo no pude dormir. Caminaba de un lado a otro en mi pequeña habitación, repasando la escena una y otra vez. Daniel de pie, los pasos vacilantes, el grito de triunfo, y el señor Karim clavado en el suelo, con el orgullo derrumbado y los ojos húmedos. A la mañana siguiente, la mansión amaneció bañada en un sol inesperado. Las nubes habían desaparecido, como si el cielo quisiera ofrecer un respiro. Me encontré con Daniel en el comedor. Estaba cansado, pero sonriente. Tenía en la cara ese brillo que solo aparece cuando alguien descubre que es capaz de vencer sus propios límites. Me tomó de la mano en silencio, como si no hiciera falta decir nada. El señor Karim apareció poco después. No llevaba traje, sino una camisa blanca sin abotonar del todo. Parecía un hombre distinto, cansado, sí, pero menos blindado. Se acercó a la mesa y se quedó de pie frente a nosotros. Hubo unos segundos de silencio hasta que habló. «Ayer comprendí algo», dijo, con la voz grave pero sin dureza. «El milagro que presencié no fue obra de médicos, ni de dinero, ni de aparatos.
fue obra de la fe y de la paciencia, y de ti, Carmen. Sentí un nudo en la garganta. Nunca imaginé escuchar esas palabras de su boca. Él, que tantas veces había hecho de su orgullo un escudo, estaba bajándolo frente a mí. Yo... continuó con dificultad. Me equivoqué. Quise comprar soluciones cuando lo único que mi hijo necesitaba era alguien que se quedara a su lado. Y tú lo hiciste. Daniel lo miraba con los ojos muy abiertos. No estaba acostumbrado a escuchar a su padre reconocer errores. Karim se inclinó hacia él, apoyando las manos sobre la mesa. Hijo, perdóname. Estaba tan ciego con mis miedos y mi orgullo que no supe ver lo que tenías delante. El niño sonrió, con esa ternura que solo un hijo puede dar. Papá, no tienes que comprarme nada, solo quédate. Yo me quedé en silencio, observando la escena. Sentí que por primera vez esas paredes frías, ese mármol reluciente y esos ventanales gigantescos servían para algo más que mostrar riqueza. Servían para contener un momento humano, íntimo, verdadero. Karim se volvió hacia mí. No quiero que vuelvas a sentirte invisible en esta casa. Tú ya no eres solo la empleada. Eres parte de esta familia. No supe qué responder. Una parte de mí quería llorar, otra quería sonreír. Lo único que hice fue inclinar la cabeza y agradecer en silencio. Desde ese día, las cosas cambiaron. El entrenamiento de Daniel ya no fue un secreto, pero tampoco se convirtió en un espectáculo. Karim aprendió a observar en silencio, a contener su impulso de controlar. Al principio le costaba. Cada vez que veía tambalear a su hijo, su cuerpo se tensaba, como si quisiera correr a sostenerlo. Pero con el tiempo entendió que sostener no siempre significa tocar, sino confiar. El niño avanzó paso a paso, cada día un poco más. Y cada paso era celebrado no con aplausos ni con fiestas, sino con la mirada compartida de 3 personas que habían atravesado un abismo y habían regresado juntas. Yo seguí cumpliendo mis labores en la casa, claro. Pero algo había cambiado en el modo en que el señor Karim me miraba. Ya no era la figura invisible que se movía entre sombras. Era alguien que había estado allí cuando nadie más lo estuvo. Y eso, aunque él jamás lo dijera en voz alta otra vez, lo llevaba grabado en los ojos. Una noche, mientras recogía la mesa, Daniel se levantó de su silla y dio 5 pasos seguidos, sin ayuda. Se detuvo frente a su padre, respirando con dificultad, y dijo: ¿Ves? No soy un experimento. Soy tu hijo. Karim lo abrazó con una fuerza que hizo temblar la sala. Y yo, desde un rincón, comprendí que había presenciado algo más grande que cualquier milagro. El momento en que un hombre aprendió a rendirse para ganar lo más importante. Porque al final, el verdadero milagro no estaba en las piernas de Daniel ni en mis manos. Estaba en la capacidad de un padre para reconocer que el amor no se compra, se construye. Y esa construcción, silenciosa y frágil al principio, ahora se erguía firme como los primeros pasos de un niño que había decidido volver a caminar.